Buenos días, hoy 15 de mayo, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 19 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando a la magistrados presentes, secretario general, solicitando al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de acuerdo, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, magistrado presidente, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos 15 de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Para ello, me permito abordar en primer término lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 67/19, interpuesto por el autorizado en el director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del municipio de Pénjamo, Guanajuato, en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2018 dictada por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 368/17, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con los antecedentes medulares del mismo. El 22 de febrero de 2017, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la destitución verbal como policía segundo de la Administración Pública de Pénjamo, Guanajuato. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer y resolver a la cuarta sala de este tribunal. Así, al advertir la sala del conocimiento que en la contestación la autoridad introdujo cuestiones novedosas, otorgó al justiciable el derecho de ampliar su demanda, el cual fue ejercido en tiempo y forma. Seguida la secuela del proceso de origen, el 16 de junio de 2017, el justiciable amplió su demanda de nulidad. Mediante acuerdo de 1 de febrero de 2018, detuvo a la autoridad demandada por no contestando en tiempo y forma la ampliación de demanda. El 14 de noviembre de 2018, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total del acto combatido y reconoció el derecho solicitado por el justiciable. Inconforme con lo anterior, quien representa a la encausada recurre la sentencia a través del recurso que hoy nos compete su resolución. Los agravios primero, segundo y tercero esgrimidos por el recurrente se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. El recurrente en síntesis manifiesta que la CUA al emitir la sentencia motivo de impugnación excedió sus facultades, pues en su consideración debió sobreseer el proceso de origen de conformidad con los numerales 261 fracción sexta y 262 fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y sus municipios. Esto es, en su argumentativa, arguye que no existió la destitución verbal que le atribuye el justiciable, que en realidad el ciudadano fue cesado al efectuarse un procedimiento interno ante el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del municipio de Pénjamo, Guanajuato. Continúa precisando el recurrente que es incorrecto el valor y alcance que se les otorga por el ACUO a las pruebas testimoniales. Esta ponencia
considera inoperante los agravios en cita por los siguientes motivos y fundamentos. En principio es de clarificarse que en el proceso de origen el ciudadano señaló como acto impugnado la destitución verbal de su cargo de policía segundo en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, acto que le atribuyó al titular de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del municipio. Así, al contestar la demanda, el director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil y presidente del Consejo de Honor y Justicia del municipio de Pénjamo, Guanajuato, introdujo cuestiones desconocidas para el justiciable. Esto es, que derivado de una queja presentada en contra del mismo, se le instauró el procedimiento administrativo con número de expediente 09/2016, el cual concluyó el 31 de octubre de 2016, en donde el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del municipio de Pénjamo, Guanajuato, determinó la separación del actor del cargo de policía segundo. Ante estos hechos novedosos, el justiciable amplió su demanda, en donde esgrimió como conceptos de impugnación, entre otros, la violación al procedimiento, pues arguye que desconocía la resolución en donde las autoridades determinaron su destitución como integrante de los cuerpos de seguridad. Y en segundo término señaló que le causa perjuicio la forma y términos en que fue aparentemente sustanciado y resuelto el procedimiento administrativo en su contra. De una interpretación sistémica de los ordinales que regulen la prueba en el proceso contencioso administrativo local, se advierte que se admitirán todas las pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, y para analizar y valorar los elementos probatorios, el órgano jurisdiccional tendrá la más amplia libertad, salvo lo dispuesto en el propio Código. Así, de los citados preceptos que regulan dichas probanzas en el proceso contencioso administrativo local, se advierten como reglas para la valoración de las pruebas, entre otras, las siguientes. El que niega le corresponde probar cuando la negación envuelve la afirmación de un hecho, se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante y se desconozca su capacidad. La confesión, que se refiere a hechos propios, puede ser expresa o tácita y solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace. El primer caso se refiere a aquella en que se hace de manera clara y al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones o en cualquier otro documento o diligencia. En el segundo, la que se presume en los casos señalados por la propia norma. Igualmente, se refiere en dichos ordenamientos que son documentos públicos cuya formulación está encomendada por ley dentro de los límites de su competencia a las personas dotadas de fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, tales dispositivos refieren que el valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio de la autoridad, quien para apreciarla tomará en consideración diversas circunstancias de tiempo, modo, lugar de incluso los testigos. Las presunciones legales igualmente refieren tales dispositivos, no admiten prueba en contrario, tendrán valor probatorio, las que acepten tendrán el mismo valor en tanto no sean destruidas y las humanas quedarán al prudente arbitrio de la autoridad. En el caso, el ciudadano promovió proceso administrativo contra la destitución verbal del cargo como policía segundo de la ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Dicho acto se atribuyó, entre otras autoridades, al titular de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Pénjamo, Guanajuato. Como hecho de su demanda, el justiciable manifestó que inició a prestar sus servicios en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, el 4 de agosto de 2017 como policía segundo. Tal aseveración fue reconocida por el director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil y presidente del Consejo de Honor y Justicia del municipio de Pénjamo, Guanajuato, en relación a ser cierta la fecha de ingreso del actor. Por la función desempeñada en el Cuerpo de Seguridad Pública de que se trata, el accionante manifestó que percibía una cantidad por concepto de emolumento como salario quincenal, hecho que también fue reconocido por la demandada. De igual forma, señaló el justiciable que el 13 de enero de 2017 de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Pénjamo, Guanajuato, lo destituyó verbalmente. Como prueba de su intención, el demandante ofertó, entre otras, los recibos de nómina original de su identificación como policía segundo y las testimoniales, las cuales sobran en autos del proceso de origen a fojas 9, 15 y 16. Así, la autoridad demandada negó que lo hubieran destituido verbalmente, precisando que se le instauró y sustanció un procedimiento administrativo. Sin embargo, de las propias pruebas que ofertó la autoridad que hoy recurre, se puede observar
que la determinación que aparentemente recayó a dicho procedimiento nunca le fue notificada al justiciable. Por ello, al conocerla hasta el proceso que resolvió el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, cambió la situación jurídica y de ser una destitución verbal, el justiciable esgrimió conceptos de impugnación en contra del procedimiento administrativo antes mencionado. Por lo anterior, se concluye que en la sentencia que se recurre, el actuó en un sano ejercicio de interpretación integral para esclarecer los hechos y los puntos controvertidos por las partes, atendiendo siempre de forma primigenia y relevante a la causa de pedir. Así, del estudio que esta ponencia realiza al proceso de origen, se advierte que la CUO estudió la demanda de nulidad, así como la ampliación de la misma en su integridad, con los elementos convictivos que ofertaron debidamente las partes y no de manera aislada. No está por demás precisar que basta con que el justiciable señale cuál es la lesión o agravio que estime le causa perjuicio a la autoridad al emitir el acto impugnado para que el juzgador deba analizarlo. De igual manera se precisa que quien hoy recurre no debatió los argumentos precisados por el justiciable en su ampliación de demanda. Por ello, en el presente recurso ya no es el momento procesal oportuno para que haga valer dicha excepción. Es de señalarse que el proceso administrativo la litis se traba con la demanda y el acto impugnado, o bien con la ampliación de demanda. En esta línea discursiva, al margen de lo acertado o no del argumento de la autoridad, este no fue propuesto como defensa de la misma, ni controvertido o desvirtuado en el proceso de origen, siendo que tal circunstancia constituye impedimento para que esta ponencia proceda a su estudio, tomando en cuenta que el objeto del recurso es dilucidar la controversia conforme a los hechos materia de la litis fincada en la demanda, contestación y en este caso ampliación de demanda. Cabe precisar que con independencia de valor probatorio que la CUO le otorgó a los testimonios de sendas personas, la carga de la prueba para acreditar que no se destituyó al justiciable de manera verbal, sino que fue derivado de un procedimiento disciplinario, era débito de la autoridad demandada y se reitera, tal hecho no quedó probado en juicio, resultando así inoperantes los agravios que hace valer la parte que recurre. En el tercer agravio señala a quien recurre que le causa perjuicio la interpretación de la CUO, pues a su consideración le otorga un mayor beneficio al justiciable del que establece la norma, esto es, el pago de 20 días por cada año laborado. Continúa manifestando quien recurre que de la contestación de demanda se puede desprender de manera detallada que la parte actora sí recibió contestación sobre una supuesta petición ante la gestión realizada al ayuntamiento y que por ello no se actualizó la negativa ficta. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime la autoridad que hoy recurre bajo las siguientes consideraciones. En primer término, en relación al pago de la prestación consistente en 20 días de salario por año laborado, tratándose de elementos adscritos a los cuerpos de seguridad pública federal, estatal o municipal, son parte integrante del beneficio que recibe el servidor público que fue destituido injustificadamente y que toma el nombre de indemnización constitucional. Y es el caso que el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, condiciona el pago de la indemnización únicamente al hecho que el policía haya sido destituido injustificadamente, pero no agrega ninguna otra limitante. No está de más puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, como se colige de la jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Seguridad Pública, la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada año laborado. Como puede apreciarse, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció las pautas para la condena al pago de los salarios dejados de percibir y las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones y prima vacacional hasta que se dé cumplimiento a la sentencia, así como el pago de 20 días por cada año de servicio prestado. Por ello, el agravio vertido por el reclamante, aparte de resultar infundado, se estima inoperante, pues el magistrado resolutor fundó y motivó debidamente su determinación, así como la condena respectiva, coincidiendo en lo medular con la jurisprudencia antes invocada. Finalmente, en relación a que atendió la petición del justiciable y por ello no se actualizó la negativa ficta, dicho argumento resulta inoperante. Lo anterior es así, pues el proceso administrativo en estudio no versa en torno a la actualización del silencio administrativo por parte de la autoridad, dado que se trata de una destitución verbal del cargo de policía segundo dentro de la administración pública del municipio de Pénjamo, Guanajuato. Así,
Ante lo inoperante de los agravios expuestos ante lo infundado e inoperante de los agravios expuestos por el recurrente, dado los fundamentos y argumentos expuestos con antelación por esta ponencia, lo procedente a juicio de la misma, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, se expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 67/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, corresponde ahora el abordaje del recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 78/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 2 de enero del presente año por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1799/17. Previo al abordaje de los 4 agravios inscritos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. El 13 de septiembre de 2017, en la modalidad de juicio en línea, un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor consistente en que se le devolviera la cantidad que erogó con motivo de la multa con su respectiva actualización, así como la devolución que pagó, como la cantidad que pagó por concepto de grúa. Ante este panorama, el autorizado a la autoridad demandada presenta el recurso que hoy nos compete su resolución. Los agravios primero y tercero se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera inoperantes dichos agravios y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo que manifestó la CUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción controvertida. De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo. Lo anterior es así, pues la argumentación del recurrente se respalda en señalar que sí fundó y motivó la boleta de infracción impugnada. De igual forma, reitera que se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la misma. Del análisis del acto impugnado, claramente se observa que no contiene una debida motivación, pues la autoridad fue omisa en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, circunstanciando al efecto, por ejemplo, en dónde fue que el prestador del servicio de transporte ejecutivo realizó la parada para abordar al usuario, aunado a que no identifica, por lo menos describe, a la persona que presuntamente afirmó que el imputado ofreció el servicio ejecutivo sin utilizar la plataforma, omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultados suficientes y pertinentes para motivar el acto confutado. A mayor abundamiento se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del demandante, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en relación con lo provenido por el ordinal 678 del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Finalmente, es oportuno agregar que el anterior razonamiento tiene plena concordancia con el artículo 4, fracción tercera de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, ya que este numeral advierte que tratándose de la movilidad se debe garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. En esta tesitura, el recurrente está obligado a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo además el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto combatido. En el segundo de sus agravios, este pleno igualmente lo considera infundado bajo la siguiente argumentativa. Expone quien recurre que la CUO en la sentencia refiere que el inspector de movilidad fue muy en requerir al conductor del vehículo el documento que demostrara el otorgamiento de permiso y o autorización para prestar el referido servicio, y si el conductor lo exhibió o negó contar con la misma, a lo cual manifiesta que dicha argumentación es errónea,
pues la boleta de infracción impugnada en el proceso de origen no versa sobre la falta o no de autorización para la prestación del referido servicio especial de transporte, sino la de no haber utilizado la plataforma tecnológica al momento de haber realizado el traslado del pasajero. Se observa de la sentencia reclamada que fue correcta la determinación del magistrado de la cuarta sala, pues efectivamente de la boleta de infracción no se desprende cómo concluye la demandada que el ciudadano prestaba el servicio especial ejecutivo y no de manera libre y directa, esto es, sin la plataforma. Finalmente, en los demás agravios en esencia manifiesta el recurrente que, contrario a lo resuelto por el acuo, no es procedente condenar a la parte demandada a la devolución de la cantidad que tuvo que erogar el justiciable con motivo de la infracción debidamente actualizada. La anterior apreciación, de igual forma, a juicio de esta ponencia, resulta infundada en virtud de los siguientes. De una lectura sistémica de los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se colige que el monto de los aprovechamientos deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes, conforme al cálculo aritmético previsto en la propia normativa fiscal en comento. Cabe hacer la precisión que, conforme al artículo 83, fracción tercera de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de los aprovechamientos. Ahora bien, concomitante con lo anterior, en el presente asunto se actualiza la hipótesis que contemplan los aludidos artículos 29 y 37, párrafo segundo de la codificación tributaria en comento, dado que se trata de un pago de lo indebido efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente con motivo de una declaratoria de nulidad por un órgano jurisdiccional, y todo pago con esas características debe actualizarse, esto es, calcularse su devolución a valor presente. Importante destacar al efecto que la actualización de cantidades cobradas o erogadas por la autoridad siempre deben actualizarse su valor presente al momento del entero. Esto es, la actualización es un elemento intrínseco subyacente a todo monto fiscal debido, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria. No se trata la actualización, pues, de un concepto diverso a la cantidad de devolver, sino que le es un elemento propio e intrínseco. Aplicable al efecto, la tesis que me permite exclusivamente citar al rubro. Leyes tributarias. El efecto de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el pago de una contribución conlleva el derecho a la devolución de las cantidades enteradas debidamente actualizadas. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios primero, segundo, así como lo infundado del tercero, cuarto, quinto y sexto de los motivos de disenso esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, estoy dispuesta a la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 78/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. En principio procedo a tratar la ponencia del TOCA 85/18 PL relativa al recurso de reclamación interpuesto por los actores en la causa natural en contra de la sentencia de 8 de enero de 2018 pronunciada en el proceso administrativo 1625 cuarta sala 15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, y en particular el acuerdo de 29 de abril de 2019, emitido por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, dentro de los autos del amparo directo administrativo 613/2018. En el acuerdo de 29 de abril del año en curso, emitido dentro de los autos del amparo directo administrativo 613/2018, se consignó lo siguiente: se emplea el plazo otorgado por 10 días más, contados a partir de que surte efecto la notificación de este proveído, esto es, para que en la nueva sentencia
lo que implica dejar sin efectos la pronunciada el 27 de marzo de 2019, emitida en el TOCA 857/17 PL, se condena en forma solidaria al Gobierno del Estado de Guanajuato y al municipio de San José Iturbide, Guanajuato, al pago íntegro de la indemnización respectiva. En atención a lo anterior, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de 27 de marzo de 2019 y se emite resolución en los siguientes términos. Conforme a la resolución dictada el 8 de marzo de 2019 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, en el amparo directo administrativo 613/2018, se reitera que son infundados los agravios primero, segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo, con excepción del tercer argumento, por lo cual se confirman las determinaciones de la sentencia recurrida de declarar que son improcedentes las causales de sobreseimiento invocadas por la autoridad, anular el acto impugnado y condenar al pago de la indemnización según el monto que se determinen en el incidente respectivo. Por otra parte, se resuelve que el agravio cuarto y tercer argumento del agravio séptimo, de los cuales en esencia se señala que el reconocimiento del derecho y condena son ilegales, dado que las autoridades estatales son corresponsables. A juicio de este tribunal en pleno, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. En la resolución dictada el 8 de marzo de 2019 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo 613/2018, se consignó que es infundada la parte del considerando sexto de la sentencia recurrida que condena al ayuntamiento a pagar la indemnización de mérito. Es infundada esta parte de la sentencia recurrida en atención que en el expediente de origen, obra copia certificada del convenio de colaboración y coordinación administrativa celebrado el 25 de mayo de 2009 entre el Estado de Guanajuato por conducto del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Obra Pública y el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, representado por el presidente municipal y el secretario de ayuntamiento, cuyo objeto fueron los procedimientos de adjudicación, contratación, ejecución, supervisión y cierre administrativo de la obra pública denominada Libramiento de San José Iturbide, segunda etapa, en cuya cláusula sexta el municipio en mención se comprometió a llevar a cabo la liberación del decreto de vía, facilitando el libre acceso y disponibilidad del inmueble en que se lleve a cabo la ejecución de la referida obra, así como a garantizar una meta operable o bien la concesión de la etapa completa. Asimismo, obra, copia certificada del contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado, celebrado el 23 de junio de 2009 entre el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Obra Pública y una compañía por conducto de su representante legal, con el objeto de encomendar a esta última la construcción del libramiento de San José Iturbide, segunda etapa. Igualmente, obra copia certificada de la bitácora general relativa a la construcción de la referida obra, donde se asentaron las fechas de inicio, 17 de junio de 2019, y de conclusión de obra, el 26 de mayo de 2010. En este contexto, tenemos que los documentos de referencia tienen pleno valor probatorio por ser documentos públicos, conforme a lo dispuesto por los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los cuales son suficientes para evidenciar que la construcción del libramiento San José Iturbide, segunda etapa, con motivo de la cual se afectaron predios propiedad de los actores, es una obra pública estatal. Así las cosas, ante lo fundado de este agravio cuarto y tercer argumento del agravio séptimo, se propone a este honorable pleno modificar la sentencia que ahora se revisa y condenar en forma solidaria al gobierno del Estado de Guanajuato y al municipio de San José Iturbide, Guanajuato, al pago íntegro de la indemnización reconocida en el considerando sexto de la sentencia respectiva, para no limitar lo ya obtenido desde el principio
por la parte actora en cuanto a que el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, tenía la obligación de pagar el monto total de la indemnización según el acuerdo de 29 de abril de 2019 dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, dentro de los autos del amparo directo administrativo 613/2018. Por lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 85/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Previamente abordar las ponencias relativas a los recursos de reclamación tramitados bajo los expedientes 728/2018, 114/2018 y 114/2019 y 124/2019. Solicito este honorable pleno aprobación para tratar de manera conjunta estas tres ponencias en virtud de que los agravios expresados en los recursos respectivos tienen similitud. Señores magistrados, se han impuesto de la solicitud para la lectura conjunta respecto a las ponencias correspondientes a los TOCA 728/18, 114/19 y 124/19 correspondientes al sexto, séptimo y octavo puntos del orden del día. Si están de acuerdo con la propuesta, sírvanse así manifestarlo. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Continúo con la exposición de la ponencia del TOCA 728/2018 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el ciudadano Carlos Gerardo García Rodríguez en su carácter de autorizado de director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de 28 de agosto de 2018 pronunciada en el proceso administrativo 717, primera sala, 18, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para efectos. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 4 de mayo de 2018, la parte actora solicitó sean giradas las instrucciones para el efecto de que sea reconocido su calidad de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, y les sean brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del citado servicio, entre los que se encuentra el alta y plaqueo del vehículo. Segundo, a través del oficio de 8 de mayo del 2018, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscritos a la Dirección General de Referencia, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de 8 de mayo del 2018. Cuarto, en el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad para efectos porque el accionante exhibió como anexo tanto su petición como su escrito de demanda, copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994, expedida por el secretario de Gobierno del Estado, la cual tiene valor probatorio pleno por ser un documento público. Quinto, inconforme con la determinación que antecede,
el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el primer agravio, se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si, como quedó acreditado con el informe que rindió ante el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, no se exhibió al escrito petitorio copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Agravio que a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes razones jurídicas. Primero, considerando que la autoridad actuó de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no era necesario que la parte actora anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si la actora no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirla y sin embargo no lo hizo. Sobre el particular se precisa que la parte actora exhibió a la demanda de nulidad copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. Esta prueba valorada por la Sala de Origen de conformidad con los artículos 78, 117, 121 y 123 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En el segundo agravio se adujo en lo toral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de la resolución, que no acreditó que la parte actora contara con la con la autorización para la explotación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Por lo cual, no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no habrá constancia en el registro público, en el registro estatal de concesiones y permisos de transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Este agravio a juicio de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes razones. En el quinto considerando de la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la pluricitada resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado, la cual obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo a la CUO para decretar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este agravio no expresó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la Sala de Origen para determinar que la autoridad responsable no consideró la resolución de 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de la copia certificada de la aludida resolución. Por tanto, dicho agravio se califica de inoperante. En el tercer agravio, en lo sustancial, se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Agravio que a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes razones jurídicas. En la sentencia recurrida
no se determinó que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente se declaró la nulidad del acto combatido para efectos de que continúe el trámite con el fin de que sea expedido a favor del justiciable el título de concesión correspondiente por la autoridad competente, previo cumplimiento de los requisitos legales previstos en la legislación de la materia. Es de resaltar que proseguir el trámite no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, dado que el secretario de Gobierno es quien tiene la facultad de expedir el referido título de concesión. En consecuencia, se propone este honorable Pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como las correspondientes a los tocas antes mencionados. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha expuesto lo relativo a las ponencias correspondientes a los tocas 728 diagonal 18, 114 diagonal 19 y 124 diagonal 19. Someto en primer término a votación lo correspondiente a la resolución respecto al toca 728 diagonal 18. Si están de acuerdo respecto al sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto seguido, someto a votación la resolución correspondiente al recurso de reclamación inscrito bajo el toca 114 diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Finalmente, se somete a su consideración la resolución respecto al toca 124 diagonal 19 de acuerdo a los términos expuestos por el magistrado ponente. Si están de acuerdo con ello, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y dada la lectura conjunta de los puntos 6, 7 y 8 del mismo orden, y para el desahogo del punto 9, se concede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio mi intervención con el proyecto del recurso de reclamación toca 831 diagonal 18, interpuesto por el actor en el proceso administrativo 108 diagonal 2018, en contra de la sentencia de 25 de septiembre de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada. A manera de preámbulo se refiere que la ahora recurrente, ostentándose como abogado defensor de una servidora pública, promovió el proceso de origen en contra de la resolución dictada por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en la que se determinó la responsabilidad administrativa de su defendida. En la sentencia respectiva, la Sala Especializada decretó el sobreseimiento debido a que la resolución impugnada no afecta el interés jurídico del promovente, ya que no demostró ser apoderado de la destinataria de la resolución impugnada en la fecha en que la demanda fue presentada. En su expresión de agravios, el recurrente sostiene que sí acreditó la personalidad con la que compareció al proceso de origen desde la presentación de la demanda, ya que anexó el acuerdo de la audiencia en donde la autoridad encausada le reconoció el carácter de abogado defensor de la servidora pública y por ende se encontraba facultado para promover el proceso administrativo en su representación. El planteamiento referido es infundado. Las facultades de un apoderado y de un abogado defensor dentro del proceso administrativo son distintas. El primero de ellos está dotado de una facultad de representación, es decir, tiene la atribución de celebrar actos jurídicos en nombre de su representado, sea persona física o moral, mientras que el segundo de los mencionados es aquel profesional en derecho que defiende los intereses de otra persona dentro del proceso, sin que ello implique actuar en su nombre y representación. Ahora bien, el artículo 9 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
hace alusión a la personalidad que debe tener aquel que promueva un proceso administrativo y precisa los supuestos en que una persona que tiene interés jurídico en el asunto pueda acudir al proceso, a saber, por sí mismo y mediante representante legal. En la especie, como ya se mencionó, el ahora recurrente instó el proceso de origen en contra de la resolución mediante la cual se determinó que una servidora pública incurrió en responsabilidad administrativa ostentándose como su abogado defensor, y para acreditarlo exhibió el original del acta en la cual consta el desahogo de la audiencia en el procedimiento administrativo. Además, el promovente anexó a su demanda copia autógrafa de la resolución impugnada, lo que en concordancia con los argumentos vertidos en la demanda permitió que la sala advirtiera que la intención del promovente era combatir un acto dirigido a una persona distinta y, por tanto, que el promovente pretendía promover el proceso administrativo representando a tal persona. No obstante, el promovente no adjuntó a la demanda documento alguno con el que acreditara ser representante legal de la servidora pública al momento de presentar el escrito inicial. Por ende, la sala atinadamente consideró que el promovente debía exhibir una constancia con la que demostrara que se encontraba legitimado para presentar la demanda, porque para ello no resultaba suficiente el documento por el que la autoridad le reconoció el carácter de abogado defensor. Finalmente, el recurrente sostiene que la sentencia cuestionada viola en perjuicio de la destinataria de la resolución impugnada el derecho de audiencia y acceso a la justicia, ya que cumplió en tiempo y forma con el requerimiento que le fue formulado, exhibiendo el original de la carta poder suscrita por aquella, y posteriormente fue ratificada ante el tribunal. Tal disertación es infundada. Cierto es que al promovente se le requirió que exhibiera un poder notarial o una carta poder ratificada ante el tribunal para acreditar la personalidad con la que comparecía a presentar la demanda. A fin de cumplir con tal requerimiento, el promovente exhibió el original de una carta poder suscrita por la servidora pública, la cual ratificó ante este tribunal. Sin embargo, la representación nace con un acto jurídico mediante el cual el representado manifiesta su voluntad de que un tercero realice actos en su nombre, cuyos efectos comienzan al momento de su creación, es decir, rige hacia el futuro y no puede tener efectos retroactivos. En ese contexto, como bien lo sostuvo la sala especializada, la carta poder resultaba insuficiente para acreditar la legitimación del actor para promover el proceso administrativo de origen, ya que se le otorgó hasta el 3 de julio de 2018, mientras que la demanda se presentó desde el 4 de junio de ese mismo año. Por ello, dicha carta poder era ineficaz para demostrar que a la fecha en que se presentó la demanda, el promovente se encontraba legitimado para actuar a nombre de la servidora pública sancionada, es decir, no otorgaba certeza de que su actuación ante la autoridad jurisdiccional fuese una expresión de voluntad de la persona con interés jurídico para promover el proceso, máxime si en el escrito de demanda no obraba su firma. En ese sentido, la carta poder suscrita a favor del promovente únicamente sirvió para tenerle como apoderado legal de la destinataria de la resolución impugnada. Desde el momento en que el acto jurídico por el que se otorgó la representación surtió sus efectos, es decir, desde que la carta poder fue elaborada. Por último, la determinación de la sala no viola el derecho de audiencia y de acceso a la justicia de la destinataria de la resolución cuestionada, porque ella contó con 30 días para presentar la demanda correspondiente y además la sala dio oportunidad de que se cumplieran los requisitos legales para su eficaz impugnación. Así pues, con base en las consideraciones expresadas en este fallo, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, se han impuesto de la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOC 831/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias, presidente. Expongo ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 96/19 en su modalidad de juicio en línea
interpuesto por un inspector de movilidad y diversas autoridades, adscritos todos al otrora Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia de 25 de enero de 2019, dictada por el magistrado de la Primera Sala, dentro del proceso administrativo 1185/2017. Para contextualizar las cuestiones jurídicas planteadas en el recurso, es pertinente destacar que en el fallo materia de análisis, la Sala decretó la nulidad total de los actos impugnados, entre ellos el acto mediante el cual el inspector recurrente determinó que el actor cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad. Además, reconoció al actor el derecho a la devolución de la cantidad que erogó por la multa impuesta con la actualización respectiva y condenó a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de tal prerrogativa. En su expresión de agravios, la parte inconforme alega que la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada, porque la detención del vehículo se realizó en flagrancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Movilidad, pues se detectó al infractor prestando el servicio de transporte sin contar con la autorización o permiso correspondiente. Precisó que el hecho de que el usuario viaje en la parte posterior del automóvil es una característica del servicio público de transporte de personas, de ahí que dicha conducta pueda ser considerada como un indicio. Tal disertación es inoperante. Del considerando quinto del fallo cuestionado se desprende que la Sala medularmente sostuvo que el inspector de movilidad omitió señalar las circunstancias relativas a cómo advirtió que se prestaba el servicio público de transporte, pues a pesar de haber mencionado que observó a una persona dentro del vehículo, ese hecho no es contundente ni conclusivo por sí mismo para inferir que es la característica de ese servicio. Además, la Sala destacó que al dar contestación a la demanda, el inspector pretendió justificar su actuación al indicar que se trataba de un vehículo para uso particular, sin portar colores ni placas del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, y que observó que de manera inusual llevaba a un pasajero a bordo en la parte posterior y no al lado del conductor. Señaló que no era jurídicamente factible tomar en consideración tal argumentativa, pues lo único que revela es la injustificada detención de la marcha del vehículo del actor, y enfatizó que el solo hecho de llevar pasajeros en el asiento posterior y no en el asiento del copiloto era insuficiente para concluir que tal hecho deriva en la comisión flagrante de una infracción a la Ley de Movilidad y su reglamento. Agregó la Sala que de la boleta de infracción tampoco se desprendía que de manera previa a la suspensión de la circulación, el inspector hubiera advertido fehacientemente el acontecimiento de algún delito o infracción flagrante. Sin embargo, como la parte recurrente no refuta las anteriores consideraciones, entonces su disentimiento es inoperante. También, la parte recurrente expone que le causa agravio el hecho de que la Sala haya señalado como causa de nulidad de los actos la existencia de la cosa juzgada sobre el problema de fondo debatido, ya que la misma no existe. La apuntada disertación es inoperante, pues aun cuando le asistiera la razón a la parte recurrente, subsistiría el argumento relacionado con la insuficiente motivación con base en el cual la Sala tildó de ilegales los actos controvertidos, por lo que de cualquier manera han de quedar insubsistentes. Finalmente, la parte inconforme sostiene que la Sala no debió reconocer al actor el derecho a la devolución de la cantidad enterada con motivo de la multa impuesta de forma actualizada, ya que no se trata de un pago de lo indebido, ni se configuran los supuestos descritos en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado. Tal disertación es inoperante, ya que no cuestiona las consideraciones con base en las cuales la Sala reconoció el derecho a la devolución del monto actualizado de la multa que pagó el actor. Al respecto, la Sala precisó que la actualización de cantidades cobradas o erogadas por la autoridad siempre deben actualizarse a su valor presente al momento del entero. Esto es, la actualización es un elemento subyacente a todo monto debido, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria. Es decir, acotó la actualización no es un concepto diverso a la cantidad a devolver, sino que le es un elemento propio e intrínseco. De ahí que,
como la parte recurrente no refuta la razón en mérito de la cual la sala reconoció al actor el derecho a la actualización de la cantidad que pagó por la sanción económica, entonces el agravio en cuestión es inoperante. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 96/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldomino Guzmán para el desahogo del punto 11 del orden del día. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 98/19 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao de la Victoria, en contra de la sentencia de 17 de enero de 2019, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 597/2018. En dicho fallo, la sala decretó la nulidad total de un crédito fiscal determinado a la actora por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, así como por rezagos, recargos e impuesto al valor agregado. Además, reconoció a la actora el derecho a que se le expida una constancia de no adeudo en relación al crédito fiscal anulado y condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de la prerrogativa mencionada. Ahora bien, en un primer orden de ideas, la autoridad inconforme refiere que los derechos por los servicios públicos que proporcionen los municipios se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento en que se provoque el gasto que deba ser remunerado por aquel. Señala que en el caso no se debió decretar la nulidad del acto impugnado, ya que nunca se suspendió ni canceló el servicio de agua potable a la actora, lo cual significa que lo recibió y por tanto se encuentra obligada a su pago. El referido planteamiento es inoperante. De acuerdo a lo expresado en el considerando quinto de la sentencia recurrida, la primera sala decretó la nulidad total del acto impugnado al considerar que la autoridad encausada omitió citar los preceptos legales de la Ley de Ingresos para el municipio de Silao de la Victoria para el ejercicio fiscal del año 2018 que relacionen cada uno de los conceptos descritos en el estado de cuenta, así como tampoco expresó las razones por las cuales consideró que la actora está obligada al pago de cada uno de los conceptos precisados en la notificación de adeudo, y menos aún explicó el procedimiento aritmético que empleó para calcular los importes señalados. Sin embargo, como a través de los argumentos que se analizan, la autoridad no refuta las anteriores consideraciones, aquellos resultan inoperantes. Finalmente, la autoridad inconforme sostiene que la nulidad del acto impugnado no puede tener el alcance de reconocer a la actora el derecho a que se le expida la constancia de no adeudo, ya que al haber recibido la prestación de los servicios se encuentra obligada a su pago. Tal disertación es sustancialmente fundada. En la sentencia de origen, la actora solicitó que se le reconociera el derecho a la expedición de una constancia de no adeudo. Sin embargo, para que fuera factible reconocerle esa prerrogativa, era necesario que la nulidad del acto impugnado se hubiera apoyado en la existencia de vicios materiales o de fondo, es decir, que la sala hubiera concluido que no existen los hechos alegados por la autoridad administrativa, que se apreciaron de manera incorrecta, que no se actualiza la norma jurídica invocada para sustentar la voluntad de la administración o que no se observaron otros preceptos que de tomarse en cuenta desvirtúan la validez de esa decisión. Así las cosas, como en la sentencia recurrida no se analizó si la actora se encontraba o no obligada al pago del crédito fiscal, ya que el concepto de impugnación que resultó fundado versó sobre la existencia de vicios formales en la emisión del acto impugnado, entonces no se le debió reconocer el derecho que solicitó. De esta manera, ante lo fundado de uno de los agravios expresados por la autoridad inconforme, esta ponencia propone modificar la sentencia dictada por la primera sala para efecto de no reconocer a la actora el derecho a que se le expida la constancia de no adeudo. Es cuanto, señor presidente.
Señores magistrados, expuesto lo relativo a la ponencia correspondiente al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 98/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 157 del 2018, interpuesto por la directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1027 del 2017, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes procesales. El acto impugnado, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante ese tribunal en contra de la resolución dictada por la directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidad de la Dirección Jurídica ya aludida, en la cual se determinó su responsabilidad administrativa y por ende se le impuso a la parte actora una sanción consistente en suspensión de 3 días. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la tercera sala, la cual registró con el progresivo 1027 del 2017 y se admitió a trámite. La sentencia recurrida, sustanciado el juicio contencioso administrativo, la magistrada dictó sentencia. El recurso de reclamación, inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Análisis de los agravios. En los motivos de disenso propuestos por la autoridad recurrente se argumenta la omisión por parte de la sala de origen de analizar lo expuesto en su contestación de demanda y posteriormente se transcriben los mismos argumentos defensivos que en su momento se hicieron valer en la contestación de demanda. Tales motivos de inconformidad, en opinión de esta ponencia, resultan inoperantes. Efectivamente, cabe recordar que en el recurso de reclamación rige el principio de estricto derecho, en virtud del cual la autoridad recurrente tiene la carga procesal de formular sus agravios de forma clara, completa y concisa, e identificar las consideraciones del fallo impugnado con las que se inconforma, así como los planteamientos de derecho que soportan las razones particulares de su disenso, para lo cual debe evidenciar, cuando menos, una causa de pedir impugnativa. Sin embargo, en el caso, la autoridad recurrente únicamente se dedica a manifestar la falta de análisis por parte de la sala resolutora sobre los argumentos expuestos en su contestación de demanda, pero no explica el monto en el que los mismos restan eficacia a la decisión adoptada por la sala de origen, en torno a que la responsabilidad administrativa imputada a la actora no se probó en el procedimiento administrativo de origen. Luego entonces, constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la resolutora para resolver en el sentido que lo hizo. En este orden de ideas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la juzgadora, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado. De ahí la inoperancia del agravio en estudio. Decisión. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 157/18. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 556 del 2018, interpuesto por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal,
dentro del proceso administrativo 1166 del 2017, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales. El actor en el proceso de origen presentó su solicitud de participar en el programa de regularización respecto al servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, la cual se radicó con un determinado número de expediente. Mediante resolución, el director general del instituto ya referido determinó que no resultaba procedente la regularización instada por la parte actora, porque no cubrió los requisitos establecidos en el inciso C del supuesto quinto previsto en el artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal, el cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Análisis de los agravios. En un primer orden de ideas, la autoridad inconforme expone en la primera parte el agravio marcado como primero, segundo párrafo, y en la última parte el agravio señalado como segundo, penúltimo y último párrafo, que la sala incumple con las exigencias que subyacen de los numerales 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. La apuntada disconformidad a juicio de esta ponencia resulta infundada. A propósito de mostrarlo, se tiene que, de conformidad con los artículos 298 y 299 del Código ya referido, las sentencias que dicta el tribunal, funcionando en pleno o en salas, se ocuparán exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido materia del proceso administrativo y deberán contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, la valoración de las pruebas que se hayan rendido, los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos resolutivos. Dichos preceptos contienen los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias emitidas en el proceso contencioso, conforme a los cuales el Pleno o las salas de dicho cuerpo de justicia tienen la obligación de examinar todas las pretensiones del actor de manera congruente consigo misma y con la controversia, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir algún aspecto, ni añadir temas no hechos valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. En el caso concreto, no se observa que las haya incurrido en alguna inconsistencia de incongruencia o falta de exhaustividad, pues se resolvió la litis como se configuró. Se explica. De los antecedentes reseñados, se extrae que la litis en el proceso de origen consistió en dilucidar la legalidad de las razones de hecho y de derecho expresadas por el director general ya referido para negar lo solicitado, tocante a que no resultaba procedente la regularización instada por la parte actora porque no cubrió los requisitos establecidos que ya se mencionaron, decisión que la ACUO estimó desacertada. Para llevar a cabo este cometido, la sala tenía que confrontar, como lo hizo, conceptos de impugnación en los que se arguyó que sí se satisfizo el requisito establecido en el inciso C del supuesto quinto, previsto por el artículo 30 de las bases ya citadas, con el argumento defensivo consistente en que no se cumplía tal requisito. Y en la especie el referido juicio de ponderación, como se apuntó, se llevó a cabo en la sentencia recurrida por la sala. Concluyó que es inconcluso que la resolución controvertida se emitió en contravención del artículo 30, supuesto quinto, inciso C, de las bases multialudidas, con lo cual se actualiza la causal de ilegalidad prevista en la fracción cuarta del artículo 302 del Código ya mencionado, al tenor de las siguientes consideraciones. Atendiendo a la literalidad del requisito en cuestión para satisfacerlo, el interesado debía exhibir alguno de los siguientes documentos. Primero, el original de la respuesta a la solicitud de alta, petición de fecha anterior a la vigencia de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, o bien, número 2, el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones al que se hubiere participado en el pasado y del cual se haya generado la resolución definitiva que pretende regularizar.
Luego, considerando que el supuesto de procedencia para la regularización consiste en contar con original y copia certificada de la resolución definitiva de otorgamiento de concesión emitida a nombre del solicitante por autoridad competente y que no haya venido prestando el servicio por causas imputables a esta, entonces en el caso debe considerarse que sí se cumple con el requisito precisado en el inciso C de las bases, pues aunque el actor no exhibió la respuesta a la solicitud de alta, esta de fecha anterior a la vigencia de la Ley de Movilidad, ni el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones en el que se hubiera participado en el pasado y del cual se haya generado la resolución definitiva que pretende regularizar, lo cierto es que con la copia certificada de la resolución del 31 de enero de 1994 demuestra que sí participó en el pasado en el programa de regularización en el marco dentro del cual se emitió la resolución del año 1994, lo que cubre la exigencia de presentar el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización. Se afirma lo anterior porque en la copia certificada de la resolución en comento consta que con motivo del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, implementado por el gobierno del estado de Guanajuato en 1994, el demandante sí presentó en su oportunidad una solicitud de regularización y como satisfizo los requisitos establecidos en el programa, lo procedente era otorgarle la concesión para la prestación del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija. La reseña efectuada en Supralíneas hace patente que el fallo cumple con las exigencias que subyacen de los numerales 298 y 299 ya referidos. Por tanto, la sentencia recurrida merece calificarse como congruente y exhaustiva, en virtud de que, como se ha visto, se analizó la litis atendiendo a las pretensiones de la parte demandante en relación con la resolución impugnada en el proceso contencioso administrativo que se desprendió de los argumentos impugnativos vertidos en la demanda y en la ampliación, los cuales se confrontaron con los argumentos defensivos expuestos por la parte demandada. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme alega en la segunda parte del agravio marcado como primero que de acuerdo con el artículo 27, fracción 12 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público. De modo que si esa autoridad refiere que sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por la autoridad competente que autorice a la parte actora la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salvatierra, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El planteamiento referido resulta inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. De la sentencia recurrida se advierte que la Sala expuso que con la copia certificada en la resolución definitiva de esa fecha, la parte actora acreditó en ese instrumento que se estableció a su favor la concesión solicitada. También la Sala precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia alguna, esa exigencia es atribuible a la autoridad, no al accionante. La Sala puntualizó el hecho de que en los archivos de la autoridad no existiera constancia de la resolución, tal omisión era imputable a la parte actora, sino a la propia autoridad, en virtud de que con tal señalamiento la autoridad encausada evidencia que incumplió con dicha obligación. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulta inoperante. Finalmente, en la primera parte del agravio marcado como segundo, la recurrente insiste en que la parte actora no satisfizo el requisito establecido en el inciso C del supuesto quinto, previsto por el artículo 30 de las bases. Dicho argumento es inoperante en virtud de que en el motivo de inconformidad aducido por la recurrente, ésta se limita a reiterar lo que en su momento expresó en el acto impugnado
y en la contestación de demanda. En la parte atinente de la sentencia recurrida, como se precisó en su oportunidad en el presente fallo, se emitieron las consideraciones por las cuales se concluyó que sí se satisfizo el requisito establecido en el numeral ya referido. Dicho de modo diverso, en la sentencia que se revisa se consideró que, atendiendo a la literalidad del requisito en cuestión, para satisfacerlo el interesado debía exhibir alguno de los siguientes documentos que ya se habían mencionado, situación que sí quedó debidamente acreditado. Luego entonces consideró la Sala que, ya que el supuesto de procedencia para la regularización consiste en contar con el original o copia certificada de la resolución definitiva de otorgamiento de concesión emitida a favor del solicitante por autoridad competente y que no haya venido prestando el servicio por causas imputables a esta, entonces en el caso debe considerarse que sí se cumple con el requisito precisado en el inciso C, pues demuestra que sí participó en el pasado en el programa de regularización en el marco del cual se emitió la resolución de 1994. En ese contexto, si el recurrente se limita a reiterar lo manifestado en el acto impugnado y en la contestación de demanda, entonces tal afirmación por sí misma deviene dogmática, porque no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en los que se apoyó la quo para determinar que sí se cumplió con el requisito aludido, sino que se limitó a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperante la parte del agravio que se analiza. Decisión. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, he expuesto lo relativo a la ponencia correspondiente al TOCA 556/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 14º del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para lo correspondiente a las ponencias de la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados. También los saludo, igual que usted, señor secretario, y procedo en esos términos. El punto 14º del orden del día corresponde al TOCA 298, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Ayuntamiento de Apaseo El Grande, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 1642, diagonal Cuarta Sala, diagonal 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 8 de julio de 2016, un ciudadano promovió en este tribunal proceso administrativo en contra del dictamen técnico elaborado por la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato, y en contra del inciso E del punto 11 de Asuntos Generales de la sesión de Ayuntamiento de Apaseo El Grande, Guanajuato, celebrada el 19 de mayo de 2016. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala del Tribunal, donde el 21 de marzo de 2018 el magistrado se declaró incompetente por lo que respecta al dictamen técnico y decretó la nulidad para efectos del acta de sesión de ayuntamiento. En contra de la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El primer agravio que esgrime el recurrente, donde alega la falta de personalidad jurídica del promovente para instar el proceso administrativo, resulta inoperante, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. En el asunto de origen, el accionante impugnó el acta de sesión de ayuntamiento de Apaseo El Grande, donde se acordó que no era procedente corregir el acuerdo de ayuntamiento donde se otorgaron las concesiones a nombre de una persona moral diversa del actor. Al contestar la demanda, la autoridad hizo valer la causal de improcedencia del proceso administrativo consistente en la falta de interés jurídico del actor. Respecto a la causal de improcedencia, el acuo determinó en sentencia que la causal intentada no prosperaba, dado que el interés jurídico del accionante se veía satisfecho porque el ayuntamiento había contestado de manera negativa a su petición. Ahora, en recurso, la autoridad alega que el justiciable no acreditó dentro de la secuela procesal haber elevado a nombre propio la petición y, por tanto, no acreditó contar con interés jurídico.
Tal acerto debe desestimarse, pues fue el justiciable quien el día 18 de marzo de 2016 presentó un escrito dirigido al presidente municipal y al director general de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil, ambos del municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato, donde planteó que es concesionario del servicio público de transporte en la modalidad de urbano y suburbano y que presta el servicio con diversas concesiones. Sin embargo, que los datos que obran en la misma son erróneos. De ahí que el argumento de la autoridad resulta inoperante por partir de una premisa que resultó falsa, es decir, que la solicitud fue elevada a nombre de una persona moral, ya que la solicitud sí se hizo a nombre del actor. El segundo agravio, donde el recurrente argumenta que la actualización del consentimiento tácito resulta inoperante, atentos a lo siguiente: al contestar la demanda, el Ayuntamiento de Apaseo El Grande hizo valer la improcedencia del proceso administrativo también por consentimiento tácito. En sentencia, el magistrado desestimó dicha causal de improcedencia valiéndose de los siguientes argumentos: que la demanda había sido presentada dentro del término legal de 30 días hábiles, ya que el justiciable tuvo conocimiento de la sesión de ayuntamiento el 6 de junio de 2016 y presentó su demanda el 8 de julio de la misma anualidad, esto dentro del término legal. Ahora, en recurso, la autoridad repite lo que ya arguyó en su contestación de demanda, es decir, que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado con antelación, sin esgrimir argumentos que tienden a desvirtuar los argumentos en los que el acuo sustentó su sentencia. De ahí que el agravio que hizo valer la demandada sea inoperante por reiterativo y redundante, ya que solo abunda en cuestiones que ya han sido dilucidadas por el magistrado sin combatir directamente la sentencia recurrida. Por tanto, y con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para el Estado y los municipios de Guanajuato, lo procedente es proponer la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, sigue expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 298/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias. Este punto corresponde al TOCA 890/18, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea, promovido por el síndico de Cuerámaro, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo número 2375, primera sala, 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 15 de diciembre de 2017, un ciudadano ingresó a través del sistema informático del tribunal una demanda en contra de la negativa ficta configurada sobre la petición presentada al Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato, el 1 de diciembre de 2016. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 23 de octubre de 2018 se tuvo por configurada la negativa ficta y se decretó la nulidad de la negativa expresa. Inconforme con la determinación del magistrado, el síndico del Ayuntamiento demandado promovió recurso de reclamación. El agravio esgrimido por la parte recurrente, donde expone que no se encuentra acreditada la negativa ficta, la prestación de un servicio y la obligación de pago por parte del ayuntamiento es infundado, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. El actor, en su escrito inicial de demanda, refirió que el 1 de diciembre de 2016 dirigió un escrito al Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato, mismo que presentó ante el director de Desarrollo Agropecuario y al tesorero municipal del municipio referido. A través de ese escrito solicitó el pago correspondiente a las facturas de 15 de mayo de 2013 y 6 de octubre de 2015, petición sobre la cual señaló que se configuró una resolución negativa ficta. Para acreditar lo anterior, exhibió el escrito de petición de pago cuyos conceptos englobaban el arreglo de maquinaria y el surtido de refacciones para maquinaria dirigida al Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato. En el escrito mencionado, obran sellos de recepción fechados el 1 de diciembre de 2016, en las cuales se aprecian las siguientes leyendas, y cito textualmente: Obras Públicas, Cuerámaro, Guanajuato, y Jurídico, Cuerámaro, Guanajuato. Hasta aquí la cita. Se coincide con el ACU, la negativa ficta queda acreditada, ya que a pesar de ser un escrito privado,
En el mismo obran sellos de la Administración Pública Municipal de Cuerámaro, Guanajuato, donde se desprende que la misiva sí fue recibida por la autoridad municipal el 1 de diciembre de 2016. Esta valoración tiene su fundamento en los artículos 117, 121 y 124 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, numerales que facultan al juzgador a valorar con prudente arbitrio el material de convicción. Luego, entonces, la existencia de sellos exclusivos de la Administración Pública Municipal hacen colegir que el escrito sí fue presentado y recibido en las fechas indicadas, y ante la imposibilidad de la autoridad de acreditar que hubo una respuesta en el término de ley, se concluye la existencia de una negativa ficta. Ahora bien, en la secuela procesal, la parte actora ofreció los siguientes elementos de convicción con la finalidad de acreditar la existencia de una relación contractual y la falta de pago. Cédula de inspección del registro fiscal de contribuyentes a nombre del actor expedido por el Servicio de Administración Tributaria, requisiciones de compra sin número, ambas, de 8 de mayo de 2013, emitidas por el director de Obras Públicas y autorizadas por el oficial mayor de Cuerámaro, Guanajuato, en las cuales se señala respectivamente como descripciones: arreglo de maquinaria, motoconformadora y reparación de motor de maquinaria retroexcavadora. Facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales emitidas el 15 de mayo de 2013 y el 6 de octubre de 2015, respectivamente, por la parte actora. Contrarrecibo número expedido 7 de octubre de 2015, en el cual obran preinsertados los teléfonos y correos electrónicos del presidente del Ayuntamiento Municipal de Cuerámaro, Guanajuato, e igualmente se aprecia sello estampado de Tesorería Municipal. De los anteriores elementos de convicción, con fundamento en los mencionados artículos 117, 121 y 124 del Código que nos rige, se colige que la Administración Pública de Cuerámaro, Guanajuato, requería la reparación de una maquinaria motoconformadora de marca y la compostura de una retroexcavadora. La parte actora expidió comprobantes fiscales digitales el 15 de mayo de 2013 y el 6 de octubre de 2015 por los conceptos antes mencionados. Al no haber sido objetados en forma ni contenido, acreditan que el municipio en cuestión fue cliente de la parte actora. No sobra advertir que la Sala Primigenia realizó una verificación de los comprobantes digitales en el sistema de verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, concluyendo que la información contenida en los mismos es coherente con lo aseverado por el actor, esto es, que se expidió factura por los servicios y productos multireferidos a nombre de la autoridad demandada, extremo y aseveración que no fue motivo de objeción en el proceso de origen y de agravio en el recurso que nos ocupa. Ahora bien, una vez establecida la relación contractual y toda vez que la parte actora niega que se le haya efectuado el pago, a quien corresponde acreditar que sí realizó el mismo es a la autoridad demandada. Por tanto, debido a que no ofrece elemento de convicción por medio del cual se acreditara este extremo, se concluye, como lo hizo la sala, que el mismo no se realizó. Este razonamiento tiene su fundamento en lo estipulado en el artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, continente en el principio de la carga de la prueba, que indica al que afirma le corresponde probar y al que niega el que niega se encuentra relevado a menos que su negativa encierre una afirmación. En virtud de lo narrado y con fundamento en lo previsto por el artículo 311 de nuestro Código, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesto lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOC 890/18. Si están de acuerdo con el contenido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 16º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 10/19, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 26 de noviembre de 2018, dictada por la entonces magistrada de la Segunda Sala en el proceso administrativo número 888/Segunda Sala -18. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los hechos del proceso administrativo que dieron origen al presente recurso. El 12 de junio de 2018, un ciudadano se apersonó a
este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la segunda sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta de infracción, argumentando que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios primero y segundo se esgrime la parte recurrente, donde arguye que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada. Son infundados atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica, donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Del análisis de la boleta de infracción se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la misma las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. Las razones que el inspector de transporte esgrimió como motivación para detener al demandante no justifican la misma, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por lo anterior, se coincide con el ACU cuando concluyó que la boleta de infracción se encontraba indebidamente motivada. Aunado a lo anterior, no se vertió en la boleta el razonamiento que expusiera cómo los hechos que el inspector presenció se subsumían en la hipótesis legal o en las hipótesis legales que fueron plasmadas como fundamento del acto administrativo, haciendo insuficiente la motivación. El agravio tercero, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que se inobservaron los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato, es inoperante. Atentos a lo siguiente: dentro del fallo recurrido se determinó que el pago de la actualización emanaba de lo dispuesto por lo establecido en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, como se observa a fojas 24 de la sentencia. Quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto y que no se hicieron valer en la sentencia, pues la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el municipio y los contribuyentes, no así entre el Estado y los contribuyentes. En esa misma línea argumentativa, la autoridad debió atender a lo dispuesto por el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato para formular su agravio, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de la entidad. Ello como lo establecen los numerales 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que no son los aplicables a la litis de origen. Los agravios cuarto y quinto, donde el recurrente sostiene que no es procedente la actualización, son infundados en virtud de lo siguiente: de los artículos 29 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato se desprende que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo, de facto y sin necesidad de petición, y con motivo de los cambios de los precios en el país, para la cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Así las cosas, en virtud de que la Sala condenó a la autoridad a devolver la cantidad que el justiciable erogó con motivo de la multa impugnada, dicha cantidad, al ser considerada como un aprovechamiento, debe ser reintegrada al justiciable con la actualización correspondiente, pues el asunto se subsume a la hipótesis que contempla el artículo 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. En virtud de lo anterior, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 10/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 17º del mismo,
Se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Con esta ponencia concluyo mi intervención. Corresponde al TOCA 22/19 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 1635, cuarta sala, 18. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 22 de octubre de 2018, un ciudadano presentó en este tribunal una demanda en contra del otorgamiento de 2 permisos eventuales de transporte público suburbano en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. El accionante ofertó, entre otros elementos de convicción, la prueba testimonial. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala del Tribunal mediante acuerdo de 24 de octubre de 2018. Se admitió a trámite la demanda, sin embargo, se desechó la prueba testimonial. Y conforme con la determinación de la sala, la parte actora interpuso recurso de reclamación. El agravio, donde la parte recurrente expone que la sala debió corregir su yerro y admitir la prueba para tutelar el acceso a la justicia, es infundado. Atentos a lo siguiente: de los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción siempre y cuando sean necesarias para esclarecer los hechos en debate y su ofrecimiento se encuentre apegado a la normativa. A contrario sensu, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tiene relación con los hechos controvertidos, si no tienen relación con el fondo del asunto, si no fueron ofrecidos conforme a derecho o son innecesarios. En el proceso de origen, la parte actora ofreció la prueba testimonial a cargo de 2 ciudadanos. Sin embargo, de la narrativa de hechos del escrito inicial de demanda se desprende que los ciudadanos de referencia tienen la calidad de terceros interesados en el proceso administrativo, como se observa de foja 4 del expediente de origen, razón por la cual no pueden tener calidad de testigos, ya que tienen la calidad de testigos aquella persona ajena a la litis que ha presenciado los hechos de la controversia. No era viable, como lo solicita la parte recurrente, que la sala hubiese corregido el error de denominación de la probanza, ya que ambas pruebas, testimonial y confesional, por su naturaleza, tienen características distintas y un modo de ofrecimiento diverso. Por ejemplo, al ofrecimiento de la prueba confesional se debe adjuntar el pliego de posiciones correspondiente, como lo indica el artículo 62 del Código, so pena de desechamiento, y la prueba testimonial no tiene este requisito, ya que las interrogantes se formulan al momento de la diligencia. El pronunciamiento del acuo y el que aquí se plasma no contravienen los derechos humanos de la parte demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales, tal y como lo consigna la jurisprudencia, cuyo rubro me permito dar lectura. Derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, y otra que dice así: derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. Hasta aquí la cita. En el orden de ideas anteriormente precisado, se propone entonces confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, se han impuesto de la ponencia correspondiente al TOCA 22/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, solicito al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Informo que el primer asunto general se encuentra motivado con el seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos registrados bajo los números 1267 del 2016 y 82 del 2017 por los autorizados de las partes actoras. En tal sentido, los informes de las salas correspondientes fueron remitidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declararse en materia las excitativas de mérito, al advertirse que ya han sido emitidas las resoluciones y se encuentran en vías de notificación a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada en el sentido de declarar sin materia las excitativas de mérito en términos de lo dispuesto por los artículos 315, 316, 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de mérito. Continúe con los asuntos generales, señor secretario. Procedo, magistrado. En tal sentido, informo que fueron remitidas con el objeto de que este órgano colegiado emita opinión jurídica a dos iniciativas. La primera de ellas, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Y la segunda de ellas, relativa a la iniciativa formulada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se remitió un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno, a fin de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica solicitada al Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 19 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:11. Señores magistrados, señor secretario, gracias por su asistencia y participación. Que tengan todos un excelente día. Gracias, maestro.